Un saludo muy especial para nuestra congregación y aquellos que se conectan con la red de la Iglesia de Integración Cristiana. Que sea el Señor dándoles paz a su corazón siempre, y que en esta noche también, antes de ir a la enseñanza, podamos orar, podamos presentarnos delante de nuestro Dios para que Él se glorifique en nuestra vida, y por qué no también para aquellos que no le conocen lo puedan conocer. Oramos. Señor, estamos agradecidos en este momento por tus bondades y venimos delante de ti como siempre para clamar una voz de auxilio, para suplicarte, Señor, por las diferentes situaciones que vivimos, como también, Dios mío, la gratitud que traemos delante de ti, porque solo tú eres nuestro Dios. Enséñanos a esperar siempre en ti, Señor. Enséñanos a confiar, a descansar en ti, Señor, sabiendo que tú eres Dios de justicia y de bondad, y por tanto tus palabras de verdad cada día traerán a nuestro corazón siempre, Señor, esa ayuda, esa fortaleza. Te damos gracias y oramos por quienes también están en este momento en casa o en su trabajo o en algún lugar. Independientemente, Señor, donde estemos, te pedimos tu bendición, que ella nos alcance y nos provea esas bendiciones que solo tú nos das. Despiértanos en ti y ayúdanos, por favor. Redímenos con tu misericordia, y por eso nosotros hoy te damos la gloria y te exaltamos solo a ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, en esta noche quisiera compartirles de la bendita palabra del Señor, y nuestro tema: nuestra esperanza y protección es Dios. Nuestra esperanza y protección es Dios. Y vamos a ir a el Salmo 46 del versículo 1, y lo vamos a leer. Dice la palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. También dice la palabra, el versículo 8: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la palabra del Señor. Y en esta noche, en nuestro tiempo de la enseñanza, podamos reflexionar por lo siguiente: nuestra esperanza y protección es Dios. Sabemos que el mundo está viviendo un tiempo de angustia, y ninguno de nosotros estamos inmunes a ello. Pero lo más importante, Dios está con nosotros. Sin duda, es una verdad que debe traspasar todo lo que en nuestro corazón se da, porque la presencia de Dios no la podemos pasar por alto. Él vive en medio de nosotros, y nuestro esfuerzo es no rendirnos ante el temor.
muchas veces sentimos fuertemente oleadas como tsunamis que golpean nuestro corazón y son como torbellinos que traen ese temor, que traen esa confusión. Sin embargo, el mensaje de esta noche nos habla de una forma importante acerca de nuestro Dios, es nuestra fortaleza, y nos habla de no tener temor. Nos habla de estar quietos y conocer a Dios. Para conocerle a Él, encontramos también en la segunda carta del apóstol Pedro un versículo que es el versículo 4 y del capítulo 1 sobre algo importante en nuestro corazón, y lo dice así el apóstol Pedro: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí el apóstol Pedro nos habla acerca de una paz sobrenatural que debe estar en medio de nosotros, ya que habla de que son promesas grandiosas y que somos participantes de esa naturaleza divina. Pero la tarea nos habla de esa necesidad de huir de la corrupción que hay, de la concupiscencia que hay, y por eso la importancia de esa paz sobrenatural, esa paz que es como un río que va moviéndose, que va avanzando frente a este mal presente. Pero recordemos que en todo el aspecto de nuestra paz interior no solamente tiene que ver con los ambientes donde nos movemos, sino nos habla de esa paz que está en nuestro corazón. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7 del versículo 21 que así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y es que este mal, sabemos nosotros que constantemente hay una guerra, hay un pleito, hay un problema, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. No ignoremos que el enemigo, Satanás, está trabajando constantemente, y es que la Biblia lo declara como el príncipe de la potestad del aire. Es decir, que nosotros no podemos ignorar que no estamos en una batalla. No, sí, nosotros estamos peleando, pero no es una batalla humana, es una tarea de perseverancia, es una tarea de creerle a Dios, es una tarea de fortalecernos en Dios, es una tarea de encontrar en nuestras tribulaciones el auxilio que viene directamente de Dios. Por algo, Primera de Pedro también, capítulo 5, del versículo 8 al versículo 9, dice la bendita palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es una realidad que no podemos dejar de lado, ni tiene vacaciones, sino es algo que constantemente nosotros debemos de considerar en nuestras vidas. El apóstol Pablo, uno de los hombres más inspiradores en el Nuevo Testamento, que a través de su testimonio también nos dejó un legado de saber de que no solamente la pelea es exterior, sino es una pelea interior. Y cuando hablo de esa pelea interior es porque es posible que también podamos perder nosotros mismos esa capacidad de sobriedad, esa capacidad de sentirnos que nos quedamos solos, pero no es así. El versículo 9
de este texto sigue diciendo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos, estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que la tarea no es que sea para uno más o para otro menos, sino que es una tarea global, es una situación global, donde hay padecimientos, donde hay una guerra espiritual, donde nuestra batalla, reitero, no es humana, sino que el mismo Señor, a través del apóstol, nos dice que debemos resistir. Recuerde algo, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Es decir, que si usted ha desistido, que si usted de pronto no ha querido comenzar, es tiempo que se pueda no abandonar en medio de esta situación, sino que hayan esos cambios, porque de alguna forma todos y todas vamos a ser sacudidos. Esto es algo muy impresionante, ya que nosotros sabemos que las tribulaciones no avisan, ellas llegan en cualquier momento y hace que esas corrientes nos lleven, y el término de esa tribulación o el comienzo de la misma hará también de nosotros o bien presa de pánico o de temor, o bien saber que estamos en manos de Dios y Él permitirá que ello venga, pero siempre nos dará una lección que nos enseñará. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo dijo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces fíjese que Satanás siempre está haciendo una tarea, él siempre va a estar insistiendo, él siempre va a estar bregando. Creo que como familias de la fe, sabemos que como padres tenemos una tarea y es de orar por nuestros hijos, y muchas veces el enemigo también se ensaña en hacer daño y en bregar también con nuestros hijos, y es muy importante que nosotros consideremos que Satanás siempre va a estar ahí estorbando, y por algo el Señor Jesús también lo dijo allí en Juan 8:44, dice la palabra del Señor que los enemigos de Dios también tienen una autoría, y dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A nuestras vidas llegarán ataques fieros, llegarán ataques fuertes, pero consideremos que el Señor ya nos ha dado una advertencia y nos ha hablado acerca de esa tarea que Satanás tiene para con el pueblo del Señor. Sin embargo, para este punto también Dios nos regala una palabra en Isaías 59, quizás es el pasaje más relevante en esta noche en la enseñanza, porque este pasaje, cuando Isaías el profeta está hablando, él sabe algo, que en medio de la oscuridad, que en medio del sufrimiento, que en medio de una situación que no se podía hacer nada, sin embargo, siempre él hablaba de la realidad de que en Dios hay una bandera. Permítame leer el texto, y dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol, el oriente, su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No se le olvide esa palabra, levantar bandera, porque Dios es tan especial que podemos estar viviendo una experiencia dolorosa, difícil, y sin embargo Él ha puesto su sello en nosotros, y Él se va a glorificar
como lo dijo Isaías, se va a levantar con su sol de justicia. Versículo 20 dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Sucede que cuando Isaías, en medio de esa crisis nacional y de esa pérdida de las familias, sin embargo, Dios estaba trayendo a colación que los hijos de los hijos, en ellos nunca faltaría la palabra de verdad. Dios es mayor que cualquier circunstancia, y así como nosotros quizás en este tiempo hemos visto partir a nuestros seres queridos y evocamos recuerdos de lo que ellos nos han dejado, pues también hoy nosotros, por bondad de Dios, recordamos textos como estos del profeta Isaías, que están más vivos que nunca en nuestro corazón, porque recordamos el pacto de nuestro Dios, que Él es nuestra esperanza, Él es nuestra protección, y en Él esperamos. También dice la palabra del Señor en el Salmo 16, versículo 7 y 8 lo siguiente: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Recordemos que en la preocupación, en el temor, en la frustración, hay como una invitación a caer en ese aspecto de no saber a dónde ir. Pero el rey David, uno de los pasajes tan impresionantes que son estos, habla acerca de que el Señor está a nuestra diestra, y ya lo dijo David: no seré conmovido. Aún pueden venir tribulaciones, pueden ocurrir situaciones que hoy están pasando por todo el mundo, esos rumores de guerra, esos volcanes que se despiertan, y esas situaciones tan adversas que suceden, y esos cambios climáticos, y sin embargo Dios no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No seremos conmovidos. Hay un hombre de Dios que precisamente en la semana que terminó y esta que ha comenzado, me he encontrado con un testimonio especial. Quisiera que fuéramos al libro de los Hechos. Vamos a leer unos versículos del capítulo 10, leamos el versículo 1 y 2, de cómo el Señor en su bondad se mueve. Dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y mire la virtud, y mire la cualidad, o también diríamos el carácter, porque es que en nuestra vida, ojalá que nos conozcan, no tanto por aquellos apodos o nombres que nos pueden dar, ya que a veces nosotros conocemos que en cada región o en cada lugar a veces se dan ciertos apodos y nombres por aquello de la estatura, por aquello de la holgura, la gordura, si es flaco o no. Sin embargo, el apóstol está hablándonos aquí de lo que era este hombre, y dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Entonces, fíjese que nuestro llamado ministerial definitivamente debe tener un origen, como todo. Así como dijimos, Satanás, padre de mentira, y muchos siguen a Satanás, Dios nuestro amparo, Dios nuestra fortaleza, Dios nuestro pronto auxilio, Dios está con nosotros, Dios nuestro refugio. También en la tierra hay hombres y mujeres piadosos y temerosos de Dios con
toda su casa. ¿Qué hombre no anhela que su hijo, su hija, su esposa, su esposo estén bajo la cobertura de Dios? Todos, en verdad, todos. ¿Cuántos tenemos familias que quisiéramos que ellos también entraran en esa protección? Así como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese que esto de servir y orar van de la mano. Yo puedo orar, claro que sí, es una bendición, pero también servir es otra bendición. El versículo 5 de este texto, porque ya que el texto es largo, dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando uno ora a Dios, hay cosas que Dios nos enseña y nos muestra e incluso nos direcciona. En este caso, Dios lo estaba haciendo a través de este hombre Cornelio, y en su oración se encontró con que hubo algo que habló a su corazón y comenzó él entonces a ser direccionado. En el versículo 22 también dice la palabra del Señor así: ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel que de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Fíjese que en los resultados del servicio, en los resultados de la oración, hay alguien que habla a nuestro corazón, y qué mejor que es el Espíritu Santo de Dios cuando nos habla a nuestro corazón y cuando Él nos direcciona. Y en este caso había una conexión también con el apóstol Pedro, y algo se estaba gestando. En el versículo 31 dice también la palabra, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. La verdad es que es impactante saber cuando uno ora a Dios y Él dice que Él oye, y no solamente oye, sino que dice también, y ha recordado, y serán recordadas delante de Dios tus limosnas. Recordemos que nosotros entendemos aquí en Colombia una limosna es algo pequeñito que se da. Sin embargo, la Biblia, según el texto, nos habla acerca de este hombre que de alguna forma en sus recursos, él se acordaba de alguien que estaba pasando una necesidad, él se acordaba de alguien que sin preguntar, él estaba dando provisión a aquellas personas, lo cual para Dios eso también es bien hacerlo, ya que Él también, nuestro Dios, es misericordioso. Y también en el versículo 44 dice la palabra del Señor de Hechos 10 lo siguiente. El versículo 44 dice la palabra del Señor: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, porque fue que hubo una reunión, llegaron los que estaban en casa de Cornelio, él llamó a toda la familia, amigos, amigas, las llamó a casa. El apóstol Pedro llegó también acompañado de otros hermanos, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cada vez que leemos la palabra del Señor, y realmente son momentos que estremecen nuestra vida, y creo que usted también ha escuchado, cuando dice que mientras Pedro hablaba, cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, que el Espíritu Santo comenzó a ministrar. En la Biblia, que a propósito, si usted tiene la oportunidad, tómese un tiempito, no se va a demorar mucho. El capítulo
28 que tiene el libro de los Hechos, tómese un tiempo, léalo vez tras vez y usted va a encontrar una riqueza cuando dice que el Espíritu Santo dijo, cuando el Espíritu Santo dice, porque es que aquí, en este momento tan especial, que sí, algunos hablaban en otras lenguas y otros experimentaban en su corazón un gozo inexplicable, quizás otros sentían en su corazón esa renovación, esa sanidad, esa transformación, que es lo que el Espíritu Santo da, que cuando dice el Espíritu Santo dice, es porque hoy también el Espíritu Santo en nuestras vidas siempre estará dispuesto para ayudarnos. En el Salmo 25, versículo 12, dice la palabra del Señor así: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Fíjese que aquí tengo que decirlo con todo mi corazón, y gracias a Dios por las habilidades que Dios nos regala, gracias a Dios por la sabiduría, pero cuando se trata de estar bajo la sombra del Señor, el salmista dijo, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Quizás hoy en día podemos levantar la mano y decir, Señor, yo temo a tu nombre. Recordemos la palabra temor a Dios es el respeto y nuestra sumisión de lo que Él espera que nosotros seamos delante de Él. Y luego dice la palabra, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios nos dará provisión para que podamos movernos en el camino que Él ha trazado para nosotros. Proverbios 3, versículo 6, habla acerca de la necesidad de reconocerlo en todos nuestros caminos. No importa que ellos estén torcidos. Por eso Él dice, y Él enderezará tus veredas. La palabra que Él nos habla aquí sobre la importancia de reconocerlo. He estado recalcando mucho a través de las enseñanzas que hoy en día hay un problema muy delicado que ha caído no solamente en los adultos, sino también en los jóvenes y aún en los niños, porque hay niños que ya literalmente están entrando en una crisis donde muchas veces cuando los padres quieren compartirles a ellos la palabra o ir al servicio en la congregación, se sienten que están como obligados y que a ellos no se les puede obligar y que de pronto ellos van a tener que tomar decisiones muy propias, y esto de las cosas de Dios, pues como en este tiempo hemos visto, ya hay personas que están tomando derechos sobre sus propias vidas para quitarse la vida, lo que llamamos o conocemos como la eutanasia, y donde algunos dicen, sí, yo quiero que me quiten ya la vida y estoy cansado, ya arreglé todo, yo siento que me voy a ir a encontrar con mi creador y cosas como estas, y uno dice, pero ¿de dónde acá estamos sacando esos resultados cuando ni aún en la misma preocupación o temor no hay temor en Dios? Por eso, si hoy estamos viviendo un momento difícil de salud, no tenemos que tomar decisiones propias, porque el Señor dice que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Hay un problema serio y se llama la incredulidad. En el Salmo 78, versículo 22-23, dice la palabra, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Hoy es muy difícilmente que se escuche esa palabra de creer en Dios. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. ¿Qué está hablando aquí el salmista? Los que conocemos y hemos leído la palabra del Señor, cuando Israel salió de Egipto y caminó por el desierto, dos cosas importantes se dieron, en medio de otras, pero dos. Una,
de ellas fue que de día una nube les acompañaba y la otra dos de noche una columna de fuego les acompañaba. Por eso el salmista dice que muchos recibieron esa señal, esa cercanía de Dios, y sin embargo dice, ellos no lo vieron como algo relevante para la salvación. En nuestra vida no se trata, y vuelvo y reitero sobre esto, en nuestra vida no se trata siempre de que todo nos va a ir bien y no va a pasar nada malo, sino de saber de que todo lo que nos ocurra está en control de Dios y Él lo va a usar para bien. Aún siendo algo malo, Dios lo va a usar para bien. Cuando digo algo malo no me refiero a que hagamos algo malo, sino cuando nos ocurren algunas situaciones que no queremos que pasen, pero pasan, y en esas hay que darle gracias a Dios. Y por eso el salmista dice que aunque la gente menospreció, no creyó, y sin embargo Dios les mandó. Es decir que Dios, quiera que no, Él nos dice, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu refugio. Él no lo dice, y por eso Él dice, y estoy muy cerca de lo que ni siquiera no lo podemos imaginar. Él no está allá en el santuario, Él es omnisciente, omnipresente, y Él es nuestro refugio. Por eso, cuando leímos el Salmo 46, se habla de un reposo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y vieron todas esas experiencias sobrenaturales, al final ellos decidieron declararse prácticamente en derrota. Sin embargo, el Salmo 46, literalmente quien lo escribió, que fueron los hijos de Coré, ellos hablaban en este salmo sobre un reposo de Dios, un descanso en Dios. Recordemos que la familia de Coré, cuando tuvo el conflicto con Moisés, ellos fueron castigados. Sin embargo, Dios en su bondad una vez más permitió que las familias de Coré volvieran a levantarse, escribieron este salmo y repito, hablan de un reposo. En los reposos, como en ese salmo que leímos, hay una gran advertencia. Tenemos la salvación, tenemos la redención, tenemos lo sobrenatural de Dios, pero depende de nosotros si queremos seguir en el camino. La advertencia que Dios nos da se encuentra en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 1, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: temamos pues, fíjese la palabra, temer, permanencia, dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, aquí en vida, sabiendo que aunque estemos convulsionados en momentos difíciles, pero en Dios tenemos la seguridad de que Él nos va a llevar y Él nos lleva de su mano. Y por eso el escritor de Hebreos dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, el reposo cuando descansemos de estas obras, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No hay nada más terrible en considerar cuando se haya hecho una labor, un trabajo, no solamente por un día, sino por mucho tiempo, sentirnos que no ha pasado nada, que no se hizo nada, o de pronto escuchar de alguien que diga, el tiempo fue totalmente perdido, no se hizo nada. No hay nada más frustrante que ello. En nuestra vida espiritual debemos de considerar que no podemos sentirnos que tenemos la provisión de Dios, pero que todavía nos falta seguir adelante. ¿Cuál es la respuesta para este pasaje de Hebreos 4.1? Está en el Salmo 33, versículos 9 al 11, y con este último texto vamos concluyendo la reflexión de hoy.
Pero mire lo que respondió frente a Hebreos 4:1. Dice Salmo 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Amén. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, fíjese que la respuesta, repito, para nuestra vida hoy es que el consejo de Dios permanece para siempre, que los pensamientos de su corazón están por todas las generaciones. Nosotros hemos hecho una tarea, llegaremos a seguir cumpliendo otras tareas, si Dios lo permite, pero luego vendrán otros que seguirán llevando estas tareas, y nuestra oración a Dios es que en medio de cada situación nuestro Dios sea exaltado, nuestro Dios sea glorificado, porque Dios es nuestro refugio y porque Él es el único merecedor de toda la gloria. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra, y acordémonos siempre de la misericordia de Dios que está con nosotros. Acordémonos de su justicia que está con nosotros y alegrémonos de sus juicios, porque todo lo que pasa no es algo que está en descontrol en Dios, no, todo lo que ocurre está en manos de nuestro Dios, y así como Él lo dice, Él es eterno, Él es para siempre, y Él, escuche bien esto, y Él nos guiará más allá de la muerte. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra hoy, y sencillamente nuestros corazones delante de ti están, Señor, y que aunque vivamos momentos de adversidad y de temor, tenemos una riqueza poderosa que está en ti, Señor. Gracias por redimirnos, gracias, Dios del cielo, por pagar el precio por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por darnos también de tus íntimos pensamientos a nuestra vida, no solamente para nosotros, sino también para nuestras generaciones. Gracias porque tu palabra y tu consejo permanecerán para siempre, y aunque el mundo esté desaforado en muchos dichos y contrariedades, nosotros somos y seremos conducidos por tu bendita presencia, Señor, y seremos guardados delante de ti, porque tú nos has redimido, Señor. Te damos gracias porque has aumentado, Señor, en nuestro corazón tu gozo, has aumentado, Señor, en nuestro corazón alegría, y por eso hoy nos afirmamos delante de ti. Gracias te damos, Señor, y permite que en esta noche también, en medio, Dios del cielo, de ya entrada de la noche, que podamos descansar en ti y que podamos, Señor, recibir en nuestro corazón el valor de tu palabra al colocar nuestra cabeza sobre la almohada. Tu palabra dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en este momento, Señor, también para los que van de regreso a su casa o van a ir a una labor, guárdales, Señor, protégeles. Los que quizás están en estos trámites de examen, de ida y de venida al médico, Señor, guárdalos, Padre, también. Y permite que ellos, aún en medio de estos momentos difíciles, reciban sanidad, Señor. Reciban la bendición tuya, reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que en todo tiempo vivan también en gratitud contigo para la gloria tuya, Señor. Te damos en esta noche gracias por tu palabra y porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis amados, Dios me les bendiga, una feliz noche, y si Dios lo permite, este fin de semana nos volveremos a ver. Muchas bendiciones.